Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 10. Y ya hablábamos de esta serie, hermanos. El propósito de nuestra vida, segunda parte. Y subtítulo le he puesto una reflexión de acción. Una reflexión de acción. Hermanos, Efesios 2, versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. Es importante, hermanos, ver aquí que hemos hablado de que Dios ha preparado las obras y que Dios nos ha dado esas obras grandísimas para que nosotros las hagamos. Sí, pero hermanos, nosotros tenemos que reflexionar en nuestra propia vida, pero no en nuestra vida secular, sino nuestra vida cristiana. Si estuviera aquí lleno, hermanos, diría yo, reflexionemos cómo estás viviendo tu vida cristiana. Pero todos debemos estar reflexionando en nuestra vida cristiana. Cuando nosotros tenemos un problema o pasamos por alguna situación mala, ¿quién no se sienta y empieza a reflexionar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy fallando? Pero es para nuestros casos personales. Pero la verdad es que muy pocas veces nos sentamos a meditar en qué estamos fallando al Señor. ¿Por qué estoy viviendo una vida así? ¿Por qué estoy, en vez de gloria en gloria, de victoria en victoria, voy de derrota en derrota? Nadie se detiene a observar su vida. Nadie se detiene a decir, voy caminando por donde Cristo quiere que yo vaya. Y nadie nos detenemos a pensar esto. Y hermanos, nosotros tenemos que detenernos y reflexionar una de las cosas para poner en acción. Hermanos, hablábamos que hemos sido creados en Cristo y decíamos que hemos sido fundamentados en Cristo. Él es el fundamento de nuestra vida. Y parece ser que el fundamento de nuestra vida no es Él. En muchas iglesias podemos ver que el fundamento de su vida es su religión. Y vengo y cumplo mi religión. Pero nunca se quedan y dicen, el fundamento de mi vida es Cristo. ¿Sí? Y eso es muy importante para nosotros, hermanos. Que nosotros tengamos que definir. Hablábamos en la célula de 1 Corintios 3:10, en donde era necesario que cada uno de nosotros sobreedificáramos sobre el fundamento que es Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo, sobreedificando nuestras vidas. Necesitamos de entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, que ahora le pertenecemos a Dios. Y que nuestra mente, alma, cuerpo y espíritu, todo le pertenece a Él. Y que todo lo que nosotros hacemos sea para la gloria de Dios. Pero hoy día el cristianismo no entiende esta verdad. Una, por falta de enseñanza. Dos, porque es un circo en muchas iglesias. Tres, porque no hay compromiso firme de los hermanos para el Señor. Y entonces, hermanos, nosotros, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que accionar entendiendo que Cristo es el fundamento de nuestra fe? Nosotros tenemos una responsabilidad, porque nuestro fundador es Cristo y Él es nuestra imagen. Ya lo hemos dicho, ya nos ha dado su imagen. Hermanos, para nosotros poder sobreedificar, para nosotros poder entender que Cristo es el fundamento de nuestra vida, tenemos que pensar en qué estamos haciendo.
Yo sé que muchos cuando empezamos en el cristianismo no sabemos ni por dónde ir, ¿verdad? Si, por ejemplo, en la forma tradicional, levanta tu mano, acepta a Cristo y tú ya naciste de nuevo, y dejan a la persona, alá y se va. Le regalan una Biblia, mire, le voy a regalar esta Biblia y quiero que la lea. Y me da tristeza porque es lo único que les dicen. Ten tu Biblia y tú aprende el manual. Hermanos, una de las razones por la que los hermanos o las personas no entienden que Cristo es el fundamento y que tenemos la responsabilidad de seguir creciendo en nuestra vida es porque no les enseñamos la palabra de Dios. Ahora, queremos que los hermanos hagan buenas obras. Y queremos que nos entreguemos, ¿verdad? Completamente. Pero hermanos, a veces no les enseñamos a cómo guiar su vida cristiana. Y lo primero, si nosotros queremos ver el resultado de buenas obras, lo primero que tenemos que enseñar a los hermanos es a entender su Biblia. ¿Sí? Primera de Timoteo 3:17. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3:17? Vamos para allá, hermanos. Vamos para allá. Y hermanos, hemos sido fundamentados en Cristo para buenas obras. ¿Sí? Hemos sido fundamentados para realizar actividades. Y Segunda de Timoteo 3:17, perdón. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 3:17? Déjenme, voy para allá. Dice, vamos a leer del 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si el propósito de nuestra nueva vida es hacer obras, y los hermanos no saben cómo sobreedificar, lo primero que nosotros tenemos que enseñarles es a entender su palabra, porque ellos ya tienen el Espíritu Santo, nosotros ya lo tenemos. Él nos va a guiar a la verdad, pero como un niño recién nacido no sabe para dónde ir, y nosotros tenemos que ir enseñándole la palabra de Dios, cómo leer su Biblia. Muchos cristianos hemos fallado en eso. Yo recuerdo a un muchacho, le regalé una Biblia y le dije, mira, te voy a regalar una Biblia, ten. Y yo dije, no, ya lo evangelicé. Después de tiempo me di cuenta que fue una ridiculez lo que yo hice. No, yo debía haberme sentado con ese hombre y decirle, mira, tú tienes que empezar a leer la Biblia. Te voy a dar un consejo cómo lo puedes hacer. Empieza por los evangelios y te vas parte por parte. Y luego empiezas de Génesis. Y mira, cuando se te atore algo, pregúntame. ¿Sí? Y no a la primera, hermanos, vamos a tener el conocimiento pleno de la verdad. Pero si el hermano no está en la palabra de Dios, si no le enseñamos a estar en la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad, y si el hermano no está leyendo la palabra de Dios, jamás va a entender. O como decía Rodolfo el viernes, yo leo la palabra como Don Quijote, ¿verdad? Y no entendí nada. Bueno, detente, lee la Biblia y vete punto por punto. A lo mejor es tardado, pero es sustancioso, hermanos. Es muy sustancioso. Y empezamos a entender las verdades de la palabra. Y hermanos, dice, ¿verdad? ¿Qué hace la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace? En el versículo 17 hace un complemento y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, si el propósito
de ir creciendo es manifestar las obras, la palabra de Dios es una primera opción. Para que la Biblia te va a hacer una persona activa, no pasiva, activa, no pasiva, hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que seamos preparados para toda buena obra. Ella es la que nos va a preparar para toda buena obra. Porque yo puedo decirte, Manuel, ¿sabes qué? Ve y predícale a aquellas personas. Y tú vas a hacer porque yo te lo dije. Pero cuando tú entiendes tu responsabilidad, no te vas a detener hasta que alguien te diga. Tú lo vas a hacer porque estás siendo instruido por el Espíritu Santo y por su palabra. Entonces, hermanos, la manera de sobreedificar para llegar a hacer buenas obras, somos edificados en Cristo para buenas obras, también es importante el discipulado, hermanos. El discipulado es muy importante. Otra vez, no es que tenga algo contra las otras iglesias, pero la verdad es que el discipulado en la vida cristiana es tan esencial como la comida. Y muchas iglesias no lo entienden. Recuerdo en una de mis iglesias, también se convertía la gente y les daban su Biblia, pero nada, así los dejaban. Después de 3 meses, oye hermano, pues discípula a fulano. Y ya, lo hacía el hermano, pero terminaban el librito y ya no seguían con el discipulado. Hermanos, nosotros tenemos que ir discipulando a la gente. No nada más es la responsabilidad del pastor, sino la responsabilidad de todos los que van atrás, o de todos los que ya han sido edificados y que ya están maduros en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el discipulado? ¿Cómo vamos a entender también nosotros las buenas obras si no somos discipulados? Ahora bien, ¿qué es el discipulado, hermanos? ¿Qué es ser un discípulo? Esa palabra es uno que sigue a otro. Hermanos, dijo el apóstol Pablo, ser imitadores de mí así como yo de Cristo. Es un compromiso para el que ha alcanzado madurez ser un ejemplo para los que vienen detrás. Porque si el que está en madurez, entre comillas lo voy a poner, y no está reflejando a Cristo, ¿qué vamos a hacer de ese discípulo? Nada. Solamente un seguidor del pastor. Un seguidor de fulano de tal. Un seguidor de este hombre, de este. Y aquí se cumple lo que les dije al principio. No viene esa persona y nadie viene. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que entender nuestra responsabilidad en Cristo para guiar a las personas en el discipulado. Hermanos, otra de las razones que nos sobreedifican y nos edifican y que tenemos que accionar para buenas obras es Hebreos 10:25, hermanos. ¿Qué dice Hebreos 10:25? Hebreos 10:25. Muchos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Ese versículo. El 24-25. Amén. Adelante. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Fíjense bien, considerémonos unos a otros. ¿Y qué dice? Me perdí. En el amor y en las buenas obras.
Y dice el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hermanos, es tan importante el congregarnos porque ahí podemos aprender de los demás. Y déjenme decirle, evitar lo malo de algunos y imitar lo bueno de los otros. ¿Sí? Pero siempre va a ser así. Por eso dice el apóstol Pablo, retén lo bueno, desecha lo malo. Pero si nosotros no nos congregamos, hermanos, si nosotros no somos constantes en esto, nunca voy a aprender a no hacer como el que hace mal. ¿Sí? Pero tampoco voy a aprender a hacer bien como el que hace bien. Nunca voy a aprender a hacer las buenas obras de los hermanos que vienen detrás de nosotros. Y es bien importante, hermanos, que estemos estimulándonos al amor y a las buenas obras. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Qué será estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿Qué es estimularnos? Animarnos, empujarnos, demostrar el amor y las buenas obras, hermanos. Porque somos creados en Cristo para buenas obras, hermanos. ¿Sí? Entonces, este es un punto muy importante que, hermanos, y si los que no vinieron ahora lo van a escuchar, lo tienen que entender. Bueno, también decir que no es para ellos completamente la pedrada, ¿verdad? Sino para el que en verdadmente podría venir y no quiso venir. ¿Sí? Está bien para las personas que de verdadmente no pudieron venir, pero para los que no, necesitamos entenderlo. Y luego tenemos ya 5 años de cristianos y no hago nada. Oiga, ¿y cuánto tiene de cristiano? No, ya tengo 5 años. ¿Y qué está haciendo para el Señor? Nada, nomás voy los domingos. Es más, ya a veces ni voy. ¿Han escuchado ustedes algo en esa iglesia? Sí, yo lo he visto muchas veces. Entonces, ¿cómo pues podemos ser impulsados a las buenas obras, hermanos? Esto nos ayuda para entender las buenas obras, hermanos. Es por esto por donde nosotros tenemos que ir enseñando a los demás. ¿Sí? Es en la palabra, el discipulado y la comunión con los otros, ¿verdad? Para poder exhortarles a las buenas obras, hermanos. Ahora bien, hermanos, si hemos sido creados en Cristo para buenas obras, y decíamos la semana pasada que Dios nos ha trazado un camino, ¿verdad? Dios nos ha trazado un camino por el cual nosotros tenemos que ir y tenemos que ir aprendiendo. Y, hermanos, lo recalco una vez más, si somos creados para buenas obras, hermanos, ¿qué tipo de obras tenemos que hacer? ¿Cuántos tipos de obras habla la Escritura? La Escritura habla de esa palabra es grande en la Escritura, las obras. ¿Sí? Hermanos, somos creados para buenas obras, pero no para malas obras. ¿Sí? Que son las obras de la carne, hermanos. ¿Dónde podemos encontrar las obras de la carne? ¿En qué capítulo? ¿En qué libro? Gálatas 5, versículo 17. ¿Sí? Y ahí nos delinea todas las obras. Vamos a leerlo, hermanos. Ahí vamos a leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Bueno, el contexto empieza desde el 17, pero 16, perdón. Y 5, 19.
¿Sí? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, aquí hay muchas prácticas que muchos que están dentro de las iglesias practican. Déjenme decirles. Y si vamos a Apocalipsis 22:15, quiero que alguien me apoye con esa escritura. Apocalipsis 22:15. Muchos dentro de las iglesias están así. Sí, adelante. 22:15. Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ok. Y en 1 Corintios 6:9 hay otra lista, pero ya no la vamos a leer. Todo esto, hermanos, hay mucha gente que dentro de las iglesias vive en esto. Y si nos vamos a Colosenses 3, nos hundimos más. ¿Sí? Y nos hundimos más. Hermanos, si somos llamados para buenas obras, ¿por qué los cristianos estamos haciendo esas malas obras? Estamos haciéndolas, hermanos, porque no tenemos un compromiso pleno. Esa sería una definición ligera. Pero la verdad que los que se enfrascan en eso no han sido fundamentados en Cristo. No son cristianos. No lo son. No han sido fundamentados en Cristo. No han nacido, no han... ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que manifestar algo. A un año de su conversión, estoy bien seguro que un cristiano manifiesta algo y deja muchas cosas, aunque batalle con otras, pero él va dejando y va haciendo la obra de Dios. Entonces, hermanos, todos los que están enfrascados en estos, tenemos que exhortarles, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuáles son esas obras? Que no son estas que acabamos de leer, sino cuáles son esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En el libro de Deuteronomio, si ustedes lo han leído, repite varias veces esa frase: para que andéis, para que sigas mis estatutos, mis decretos y los pongas por obra. Y luego otra vez, para que los pongas por obras. Y otra vez, para que los pongas por obras. Y hablábamos la semana pasada de los mandamientos que Dios le dio a Israel, ¿verdad? Hermanos, esas obras que nosotros debemos de ser, ¿cuáles debemos estar haciendo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas obras? Hermanos, una de las obras que debemos de estar haciendo es la de frutos de arrepentimiento, hermanos. Esa es una obra que le sigue a la salvación. Frutos dignos de arrepentimiento. Porque Hechos 26:20, vamos al libro de Hechos 26:20. Vamos a ver qué dice el apóstol, Lucas en este capítulo 26:20.
Dice, voy a leer desde el 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtieren a Dios, haciendo obras dignas ¿de qué? De arrepentimiento. Un cristiano tiene que estar arrepintiéndose, hermanos, haciendo obras de arrepentimiento. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir anteriormente, porque muchos batallamos todavía con cosas, pero no es hasta que Dios nos da luz y nos hace entender que estamos mal y nos redarguye, nos reprende el Espíritu Santo a través de la Escritura, y podemos nosotros decir: Dios, perdóname, porque yo no sabía que estaba mal. Y ese fruto de arrepentimiento es desde que nosotros somos salvos hasta que lleguemos a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, hermanos, que batalla con la naturaleza del Espíritu, hermanos. Es eso, por esa lucha, hermanos, nosotros tenemos que hacer ese fruto de arrepentimiento. Hermanos, si un cristiano no se arrepiente, y déjenme decirle que hoy en día no se habla mucho de arrepentimiento, ¿verdad? No se habla mucho de pecado, no se habla mucho de muchas cosas, pero es necesario, hermanos, que si un cristiano no se arrepiente, está mal. Porque necesitamos ir reconociendo que estamos mal. Y si no reconocemos que estamos mal en muchas partes de nuestra vida, ¿saben qué? Nunca vamos a crecer. Nunca vamos a crecer. ¿Sí? Hablábamos el viernes de no vamos a poder sobreedificar. Vamos a hacer una bardita así muy chiquititita. Pero si tú reconoces cada vez más, vas creciendo y vas entendiendo la Escritura. Es necesario, hermanos, que esté el arrepentimiento en nuestras vidas, porque fallamos muchas veces. Otra de las formas, hermanos, otra de las obras que tenemos que estar haciendo, ¿qué son? Acciones, y son los mandamientos de Dios. ¿Sí? Los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos entender nosotros los mandamientos de Dios? Hay un dilema de que estamos bajo la ley y ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa eso? Ok, vamos a explicarlo rápido. Israel iba bajo la ley para salvación, ¿verdad que sí? Pero nosotros tenemos que ir bajo la ley bajo la gracia para santificación, hermanos. ¿Sí? O sea, los mismos 10 mandamientos que eran para salvación para Israel, ahora para nosotros son de obediencia y ponerlos por obra. ¿Sí? No matarás. ¿Está vigente? Todavía. Todos, hermanos, todos están vigentes para el cristiano. Y es por ellos por donde tenemos que ir caminando. ¿Sí? Pero muchos dicen, es que ya no estamos bajo la ley. Sí, pero no te equivoques. No te equivoques. Si tú ya eres salvo, no necesitas hacer obras para salvarte. Ahora necesitas caminar en esas obras, en esos mandamientos de Dios, en esas que Dios ha establecido. Juan 14:15, hermanos. Juan 14:15, por favor. Y este es un dilema que hasta ahora, bueno, aquí esta nueva ola de judíos mesiánicos, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de eso, pero es un debate que ya lo hemos definido, hermanos, y en sencillas palabras. No sé por qué se la están quebrando todavía muchos. Ok, Juan 14:15. Juan 14:15 dice de la siguiente manera.
Hoy estoy en Lucas, perdón. Voy rápido a Juan. Juan 14:15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo y el Padre, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Ok. ¿Cuáles mandamientos son los que está estableciendo aquí Cristo? Los que acabamos de decir, hermanos. No está hablando de otros. Porque aún el Sermón del Monte, hermanos, es la ley expuesta. ¿Sí? El Sermón del Monte, ahorita lo vamos a ver, es la ley expuesta. Todo es la ley. Lo que venimos hablando. El versículo 21 de ese mismo capítulo dice: y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora bien, cristiano, hijo de Dios, ¿estás haciendo las obras de Dios? ¿Estás reteniendo los mandamientos de Dios? ¿Estás poniendo en práctica? ¿O dices que amas a Dios y estás enamorado de Él, pero con tus hechos lo estás derrumbando? Quiero ejemplificarlo de esta manera. ¿Qué pasaría en un matrimonio si la esposa o el esposo le dice: si tú me amas, tienes que hacer esto por mí? Y si esa persona, ya sea el cónyuge, un hombre o sea la mujer, le dice: sí, te amo muchísimo, y no ve hacer lo que le dice el cónyuge, ¿qué pensaría? ¿Qué es lo que le manda hacer? Exactamente. Supongamos, alguna obra hacia su persona, ¿verdad? Buena haría. Sí, vamos a suponer que es una obra buena. Por ejemplo, quiero chocolates cada semana, quiero que me lleves a cenar cada 15 días, quiero que hagas esto por mí, que me cuides que esto, ok. Y entonces dice: si tú haces todo eso, tú demuestras que me amas. Pero el esposo le digo: sí, mija, yo te amo completamente, yo sé que te amo. Y pasa un año de matrimonio y él no hace nada de lo que le dijo la esposa o el esposo. ¿Qué pensaría esa persona? Que no lo ama. Si podemos ejemplificarlo así, que no lo ama. Ahora imagínense a nuestro Dios. Si nosotros estamos: yo estoy enamorado del Señor, lo amo con todo mi corazón. Y saliendo del culto, empiezas a insultar a la gente. ¿Estamos poniendo por obra? Y ves a tu hermano padecerse necesidad y le haces así: no lo vi. Entonces, ¿será verdad que amamos a Cristo? No amamos a Cristo cuando alguien no pone por obra sus mandamientos y dice que ama a Dios. Es un mentiroso, hermanos. Si nosotros no ponemos en práctica o tratamos de ir hacia adelante en el mandamiento de Dios, ¿sabe qué? Es un mentiroso. No es cierto que ama a Jesucristo, no es cierto. Una vez un hermano bautista estaba en un ¿cómo se le llama? Un congreso de carismáticos y pentecostales, fíjense, un bautista. Y él, movido por el Espíritu Santo, se pone y empieza a llorar y les dice: hermanos, dejémonos de cosas.
Dejémonos de tanta paramaya, hermanos. Enamorémonos del Señor Jesucristo. Volvamos a la palabra, a la acción, a los mandamientos. Él lloraba completamente. ¿Qué pasa? El Espíritu Santo lo llevó a decirle a aquellos hermanos, de todos los que estaban ahí, déjense de sus shows, déjense de sus cosas. Y hermanos, pónganse a practicar los mandamientos de Dios. Amen a Dios, ámenlo. Y pues las reacciones fueron las reacciones. No lo corrieron, muchos fueron quebrantados, muchos sí dijeron, ay hermano, es buena la palabra que has dado, creo que sí estamos mal. Se acabó el congreso. No, no, pero yo creo que ya no sé más de allá, de los siguientes, son del siguiente día, pero ese era buenísimo, hermanos. Amar a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amar. Ok, ¿qué más obras tenemos por práctica? ¿Cuáles más mandamientos? Allí en Mateo 5:19, hermanos. En Mateo 5:19. Dice, de manera, dice, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero el contexto empieza desde el 17. No penséis que he venido para abrogar la ley. Y estamos hablando de la ley de Moisés, de la que venimos hablando. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que se haya cumplido. Y entonces complementa. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños así será, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo decir el Señor Jesucristo aquí? Háganlo. Si lo vas a enseñar, hazlo. ¿Qué compromiso tenemos los que predicamos la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué compromiso? A veces yo le digo a Dios, es fuerte Dios, es fuerte. Y dices, a veces dices, ya no me dejes predicar, Dios. Pero no, Dios tiene que mismo decir, nos hace entender y dice, no, delante, si tienes algún error, ahí está la cruz, ahí está el arrepentimiento, ahí está, ponte a cuentas conmigo, y adelante, pero practica esos mandamientos. Si tú los enseñas, tienes que ponerlos en práctica. Si yo les digo, hermanos, que los amo a ustedes en el Señor y los veo en la calle y estoy, hermanos, ¿quiénes son ustedes? Ese no es amor, hermanos. Estoy fallando al mandamiento del amor. ¿Sí? Hermanos, tenemos una grande responsabilidad por delante. Hermano, allí en el 16 hay algo muy hermoso que se quiere ver. Yo creo que igual lo tiene por ahí. ¿En el mismo? Ahí mismo, pero en el 16. Ay, joder, es que se me fue, lo estaba buscando. 5:16. Ay. No, permítame.
que se me fue aquí. Se me fue para otro lado. Entonces, hermanos, es importante, hermanos. Ok, ahorita vamos para allá. Sí, ahorita vamos para allá porque lo tengo acá más adelante. Sí. Lo tengo como un abuelo de pájaro, el sermón del monte. Entonces, ahorita vamos para allá porque es la exhortación para nosotros, la última, ¿sí? Y es donde tenemos que reflexionar para poner en obra. Ok, ¿qué más obras tenemos que hacer? El servicio para los demás, hermanos. Hebreos 13:15 dice que debemos de ayudarnos unos a otros, ¿sí? Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de ayudarnos como hermanos, como cristianos, como cuerpo de Cristo, sin voltear a ver a quién ni qué, ni enojarnos porque apoyaron a otro, sin enojarnos porque aquel sí lo apoyaron en esto y lo otro, ¿sí? Sin celos, hermanos. Necesitamos de que si yo tengo la oportunidad de apoyar y lo tengo que hacer, lo voy a hacer, ¿sí? Sin mirar a que nadie me vea, porque van a decir, no, hermano, yo quiero apoyarte, y si se enteran, ni modo. ¿Qué te pueden decir si haces eso, Manuel? Ok, vamos a la escritura. Es bíblico apoyar a mi hermano. Es bíblico. Y si yo lo quiero apoyar, lo voy a hacer. A ti no te interesa si lo hago, si lo quiero hacer. No tienes que meterte con lo mío. ¿Qué dijo Cristo en la parábola de los que llamó a trabajar a la viña? Que les dio un denario. Les dijo, ¿te enojas porque yo soy bueno? ¿No conveniste conmigo por un denario? Dice, y si yo quiero darle a este igual que a ti qué? Yo puedo hacer con lo mío lo que a mí me quiera. Entonces, si cada quien de nosotros vemos la necesidad del apoyo para los hermanos, nosotros tenemos que hacerlo. Y punto, hermanos. ¿Sí? Y punto. En el servicio de la iglesia, hermanos, es otra obra que tenemos que estar haciendo. ¿Sí? En Romanos 12:5-13 habla de lo que tenemos que estar haciendo como iglesia, sirviendo, hermanos, sirviendo como iglesia. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos a leerlo. Romanos 12:5. Romanos 12:5. Y la obra de Dios, esa es otra palabra que se usa para obra, definiendo la obra de Dios. Y la obra de Dios es poniendo por obra lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Sí? 12:5. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el de exhortar, a la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, hermanos. Aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, hermanos. Todo es un contexto, hermanos, que empieza desde el 12. Y hermanos, aquí no nada más nos está hablando de que si tú enseñas, si tú ayudas, si tú apoyas. Sí nos está hablando
de el amor hacia nosotros. Y en el versículo 12, hasta la última parte del versículo 10, dice, prefiriéndonos unos a otros. Esa es una obra que tenemos que hacer. Hermanos, por eso tenemos que tener comunión con todos, hermanos. A lo mejor es difícil a veces con uno, a lo mejor es difícil con otro, pero que nunca dejemos de tenerla. ¿Sí? De que nunca dejemos de estar. A lo mejor, por ejemplo, a Manuel, yo he ido a veces hasta 3 meses, ¿verdad? Y ya no voy a visitarte, pero después vamos y todo pasa, pero no dejemos, hermanos, de preferirnos. ¿Por qué? Porque esa es una obra que nosotros tenemos que hacer, es el servicio para la iglesia. Y hermanos, nosotros tenemos que ir siguiendo las pisadas de Jesucristo. Si quieres vivir una vida a la manera de Dios, fíjate en la vida de Jesucristo, cómo caminó. A lo mejor no es la misma forma hoy en día, o sea, en cómo lo hacía Cristo, ¿verdad? Que se llevaba a sus discípulos y iba y les iba enseñando. Oh, ¿ves esta higuera? ¿Ves esto? No es así, ¿verdad? A lo mejor no es así. Porque ahora tenemos otras ocupaciones, pero no somos exentos para hacer el bien a las demás personas, para portarnos bien delante de las personas, para dar el testimonio con las personas. Y esto, hermanos, esto de las buenas obras, nosotros, el cristiano, tiene que exhibir sus obras, hermanos. Muchos no hacen las obras porque dicen, ay, me van a ver como jactancioso, pero la verdad es que dice la Escritura que debemos de dar a conocer nuestras obras. ¿Qué leímos en Mateo 5:16? En Colosenses 1:10, ¿qué dice Colosenses 1:10? Vamos a leerlo en Colosenses 1:10. Vamos a ver varios pasajes en esto. Colosenses 1:10. Que nosotros debemos de estar reflejando las obras que Dios nos ha mandado hacer. Desde sus mandamientos, desde el apoyo a los cristianos, desde el apoyo a la gente, desde estar en los caminos de Dios y en el servicio a Dios. Nosotros tenemos que reflejarlos. Que la gente diga, ah, ese es un cristiano. Yo lo he visto, sí, en verdadmente ese es un cristiano. Es una persona que de verdadmente refleja a Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Que sería que dijeran eso, como se ve en muchas películas cristianas, ¿verdad? Eso reflejan, pero a veces la realidad no es esa. Muchos dicen, ay, mira, ahí va mi hermano, aleluya, pobrecillo, yo no sé qué está haciendo ahí, pero pues, si vive peor que yo. Wow. Entonces, no estamos mostrando las buenas obras. Y a mí me da tristeza, hermanos, porque, ay, híjole, a veces lo he escuchado, a veces me lo han dicho, y eso me da tristeza. Y a veces le digo a mi esposa, le dije, amor, necesitamos ponernos las pilas en todo. Yo soy muy saludador con todas las... pero mi esposa es más diferente, ¿sí? Mi esposa es más seria, ¿sí? Y no es mala persona, él si le hablas y ella te va a hablar bien, pero no es como yo, ¿verdad? De que, ¿cómo está? Y es diferente. Entonces la gente eso lo ve, y no que esté mal, ¿verdad? Pero a veces pueden ver una mala actitud en eso. Y por ejemplo yo le digo, hay que tener más cuidado, o sea, no importa que no te pares a platicar como yo, salúdales, dale las buenas tardes. Así, hazles esto, haz esto, nada más. Dice, pero es que yo no les hago mala cara ni nada. Sí, yo lo sé, le digo, pero tú necesitas mostrarles a Cristo de una manera más factible, o sea, que vean, pues no una sonrisa fingida, ¿verdad? ¿Verdad? Pero decide, buenas tardes, ¿verdad? Bueno, o cualquier sea la situación.
Había una persona, ¿verdad?, que conozco muy bien, y esa persona siempre ha sido muy amable, y esa es su personalidad. Y dices tú, bueno, esa es una buena virtud de esa persona. Entonces nosotros tenemos que tomar las buenas cosas para poder hacerlas también, ¿verdad? Porque esas son buenas virtudes. Ok, ¿qué dice Colosenses 1:10, hermanos? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Sí? En toda buena obra. En todo lo bueno que tú hagas, Dios te lo va a recompensar, hermanos. Tenemos que mostrar las buenas obras. Tenemos que hacerlo. Tito 2:14, hermanos. Tito 2:14. Rápidamente, Tito 2:14. Fíjense, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Sí? De buenas obras. Ahí nos vamos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de los Tesalonicenses. Unas hojitas atrás. Segunda de Tesalonicenses 3:13. 3:13 dice: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Dice, no te canses de hacer el bien, porque todo el trabajo Dios te lo recompensará. Primera Pedro 2:12, rápido, para ver estos versículos rápido. Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12. Fíjense bien cómo dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Sí? Ahí están, buenas obras, hermanos. Tenemos que dar a conocer nuestras buenas obras. Hermanos, ¿cuáles son esas buenas obras? El Sermón del Monte, hermanos. Ahora sí, vamos rápidamente a Mateo 5, hermanos. ¿Y qué dice en el versículo 13 del 5? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué obra sería ser la sal de la tierra? La sal tiene varias funciones. Uno, para dar sabor. Otro, para hacer que la carne no se eche a perder, ¿verdad? Y muchos lo usan para dar calor, hermanos, también. Entre todas estas tres cosas, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que somos la sal de la tierra. Que nosotros tenemos que comportarnos de una manera correcta, ¿sí? ¿Y a quién le ha tocado ver que, ay no, dicen una grosería y dice, pero lo dicen en serio? Perdón, no me acordaba que usted no dice groserías. Y lo dicen bien, y me ha tocado a mí hacer, y eso es bueno, hermanos, ¿sí? Porque eres la sal de la tierra. Y la gente dice, no lo hagas por respeto. Bueno, la otra es cuando se burlan de ti, pero no, a mí me ha tocado que la gente dice, no, perdóneme, yo sé que usted no dice groserías ni hace esas cosas. Estás dando un testimonio de la sal de la tierra, hermanos, ¿sí? Otro, que es el que decía usted, hermano, la luz del mundo. ¿Cómo somos nosotros la luz del mundo? ¿Cómo nuestra luz va a alumbrar a los demás?
Un ejemplo muy bueno, y lo aprendí hace poco en base a la luz de la luna, que la luna no tiene luz propia, sino es la luz del sol. Y por ejemplo vemos la luz de la luna. ¿Hay luz en nosotros? Sí. Exacto. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Entonces, nosotros somos el reflejo de Cristo, hermanos. Ese es el reflejo de Cristo, de su buena aptitud, hermanos. Jesús y la ira, hermanos. ¿Qué dice Jesús y la ira? ¿Oíste que fue dicho? Versículo 21. Antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí ya te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate. Cuando tú eres capaz de perdonar a quien te ofendió, o cuando tú eres capaz de decir, ¿sabes qué? Está bien, no le hace, te perdono. ¿Qué estás haciendo? Es una obra de perdonar, hermano. Estás reflejando a Cristo. ¿Nos han insultado mal? Mucho, hermanos. Muchos. Aún me ha tocado experiencias dentro de la iglesia. Pero, hermanos, ¿quién soy yo? Más que una persona miserable delante de Dios. Si Dios me dice, si tú no perdonas las ofensas a los hombres, ¿cómo pues yo te voy a perdonar a ti? Yo sí quiero perdón, pero yo no quiero dar perdón a los demás. Hermanos, pensemos. Y esto del perdón a los demás, a muchos se les hace un nudo en la garganta. Es que tú no sabes lo que me hizo. A Cristo lo crucificaron. ¿Qué más pues? ¿Qué más te pudieron haber hecho? Bueno, ok. El adulterio, hermanos, versículo 27. ¿Qué dijo? Ejemplificando, más resumiéndolo. Aquel que voltea para ver a una persona para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Bueno, aquí lo dice en el sentido del varón, pero es para los dos. Hermanos, mujer y hombre, es para los dos. Conservémonos puros. Más si somos esposo o esposa. Y para los jóvenes, si Donaldo y Felipe nos están oyendo y Alejandro, tengan cuidado con las miradas para codiciar a alguien. El dejar de hacer eso, el no hacer, estás haciendo una obra de santidad, hermano. Decir, no, es que lucho. Dios, dame fuerzas, ayúdame en esto. El divorcio, hermanos, por causa de fornicación. Ya ahorita todos se están divorciando porque no me hizo bien los frijoles, porque no somos compatibles, por todas las ideas del mundo están dentro de la iglesia. Y ya en las iglesias se están divorciando porque ya no te amo, porque ya no te quiero. Eso no. Aprende a llevar a tu familia los juramentos, pero me voy a saltar ese y voy a llegar al amor a los enemigos. Qué obra tan grande, hermano, es que nosotros aprendamos a amar a nuestros enemigos. No tienes para otra, hermano. Dios trazó ese camino. Lo odio a esa persona. Ámalo. No lo puedo ver, no lo puedo. Ámalo. Sí. Y fíjense cómo dice en el 43.
en el versículo 40, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. ¿Se fijan, hermanos? ¿Qué nos va a dar a entender que somos hijos de Dios? Orar por el que me aborrece, orar por el que me perturba, orar, pedir. No venzas el mal con el bien, sino antes vence el mal con el bien. Y luego dice Romanos más ahí en ese, porque ascuas de fuego amotina sobre su cabeza. O sea, juicio amotina sobre la persona con la que tú estás perdonando, a la persona con la que tú estás portándote bien, aunque no la puedas ver. Fíjense qué hermoso es esto. La oración, hermanos, la oración. Buscar a Dios en oración, reconocer la grandeza de Dios. Sí, el ayuno para buscar la presencia de Dios. De ahí me voy a saltar hasta Dios y las riquezas, hermanos. Hoy en día, mucha riqueza se ve dentro de muchas iglesias. ¿Sí? Pero Cristo dijo, nadie puede servir a dos amos. Y parece que esas iglesias están amando la riqueza tanto. Es que tú debes de ser rico porque eres hijo de Dios. Sea mentiroso. No es cierto. Bueno, que Dios te bendiga es una cosa y te prospere. Ese es según su voluntad para quien quiera. Pero no es que exactamente tú como hijo de Dios tienes que ser próspero. No. Y voy casi a terminar, hermanos. El afán y la ansiedad. Dios nos dijo, no os atribuléis, no se perturben, no te preocupes por el día de mañana, no te preocupes por el vestido y por la comida. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesucristo del 25 al 34. Y nos da un consejo, más buscad el reino de Dios, ¿verdad? Y todo será, y su justicia, y todo será por añadidura. Muchos buscamos la añadidura, siempre, ¿verdad? Buscamos la añadidura, pero nunca hacemos lo primero, que es la obra que tenemos que hacer. Más buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Lo hacemos? Muchos cristianos no lo hacemos, hermanos. ¿Sí? El juzgar a los demás, hermanos. Son detallitos tan pequeñitos que el cristiano se le olvida. ¿Ya lo viste? Bueno, ya hemos visto lo de juzgar con Santiago. Y hermanos, me voy hasta los 2 cimientos. Y ahí Cristo nos da una exhortación. ¿Tienes que poner por obras las obras de Dios? Sí. Y eso es lo que tienes que hacer. Pero 7:24, hermanos, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿sí se fijan? ¿A qué palabras se está refiriendo? A todo el sermón del monte, hermanos. A todo el sermón del monte. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En otras palabras, el que hace todo lo del sermón del monte es una persona que ha fundado su vida en Cristo y ha entendido que ha sido salvado para buenas obras. Pero cualquiera, versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué pasa? Que no tiene firmeza en su vida. Y los afanes, los problemas, se lo llevan fácilmente. Pero hermanos, Cristo es nuestro fundamento.
Somos creados para buenas obras. Y estas buenas obras, hermanos, son las que tenemos que estar haciendo. Y me faltaron más cosas por decir. Pero hermanos, acciones y no palabras. Nada nos sirve mucho conocimiento y nada de práctica. Porque mucho conocimiento, como los teólogos, mucho conocimiento y nada de práctica. Y hay personas sencillitas, con poco de conocimiento y con mucha práctica. Qué cosas, ¿verdad? ¿Quién agrada más a Dios? ¿El teólogo o el humilde? El tranquilito. Porque a lo mejor hasta el teólogo va al infierno, hermanos. ¿Sí? Por jactarse de su conocimiento y no hacer la obra de Dios. Hermanos, estas son las obras que Dios ha trazado para nosotros. Caminemos, no hay vuelta para atrás. Es ese camino por donde tenemos que ir. Qué sencillo era ir por el camino, ¿verdad?, del pecado. Qué sencillo era ir por el camino del diablo, del mundo. Ni renegábamos, ¿verdad? Pero en Cristo a veces dice, no, hermanos, ese camino está definido y es el cual nos va mostrando Dios por la Escritura. Así es que, hermanos, acción, reflexiona y vea la acción, hermano. Reflexiona y vea la acción. No te quedes en nomás reflexionar y no hacer nada. El Señor quiere que lo honremos y lo glorifiquemos a Él con nuestra vida. Vamos a orar.